Dios. Tenemos misericordia. Amén. Y ojalá por llegar hasta el santo. Como anteriormente, ¿verdad? Vamos a estar. Esta unidad es muy bonita, gloria sea al Señor, porque ¿verdad? Habla acerca de diferentes tipos de oraciones, gloria sea al Señor, que se han hecho en la Biblia. Y como decía mi hermana Josefa, ¿verdad? La semana pasada se estuvo hablando acerca de la oración de intercesión. Y en esta noche, pues, nos toca la oración por sabiduría, gloria sea al Señor. Pero antes de comenzar, gloria sea al Señor, vamos a orar para que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ayude a entender la palabra y lo que, pues, no podamos entender, pues que Él nos añada, que nos dé de su sabiduría, gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque de eso se trata la clase en esta noche. Vamos a ir todos orando. Amante Dios y Padre Celestial, una vez más venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios grande, precioso, maravilloso, poderoso, Jehová, el Dios de nuestras vidas, de nuestras almas, de todo nuestro ser. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque te hemos conocido, Señor, aleluya. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, gracias por dejarnos llegar hasta este lugar, Señor, con el único propósito de adorarte, Señor, de exaltar tu nombre, Señor amado, y de estudiar tu palabra en esta noche. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo que sea ministrando nuestra vida. Señor, añade, mi Dios, a nuestro conocimiento sabiduría, Señor amado, para poder entender tu palabra, Señor, que tú has dejado para nuestras vidas, Señor. Padre, mira aquellos que no han podido llegar, bendícele. Si hay algún enfermo, restáurale. Si hay alguno triste, Dios mío, devuélvele el gozo. Y los que hemos llegado, Señor, ayúdanos, Señor, para gozarnos contigo en tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria sea al Señor. Cuando el hermano Norberto nos daba clase, él dio la definición, ¿verdad?, de lo que es sabiduría. Y a mí nunca se me ha olvidado esa definición, ¿verdad? Porque una cosa es ser inteligente. Podemos nacer con mucha masa gris, ¿verdad? Inteligencia. Pero cuando venimos a la sabiduría nos colgamos, como diríamos en la escuela, gloria sea al Señor. Porque la inteligencia se hereda, pero la sabiduría no. La sabiduría es tan simple. Y qué difícil se nos hace aplicar la sabiduría, porque es como usted y yo aplicamos el conocimiento, lo que ya hemos aprendido. Hay gente inteligente de naturaleza, óigame, que son, como decimos nosotros, que son unos filtros. Sí, pero óigame, muchas veces no tienen ni sentido común. En inglés dicen book smart. Gente que son inteligentes para los libros, pero que no tienen sentido común. No saben cómo aplicar lo que aprenden, no lo saben aplicar. ¿Qué quiere ser usted? ¿Inteligente o sabio? Pero yo quiero ser las dos. Yo no quiero por partida doble. Gloria sea al Señor. Oración por sabiduría. Mire, y no es, mientras yo leía y estudiaba y meditaba, ¿sabe qué? Que la oración por sabiduría, la oración por intercesión,
la oración por restauración, eso está bueno. Eso está bueno, porque son situaciones que llegan a nuestra vida donde tenemos que esa disciplina de la oración ponerla en acción. ¿Ok? Pero en sí no es, y Dios contesta, no me malinterprete. ¿Ok? Pero puede que usted y yo estemos en un momento difícil de nuestra vida y vamos al Señor para que el Señor nos dé la sabiduría. ¿Cómo vamos a actuar en determinado momento o situación de nuestra vida? ¿Verdad que sí? Pero más que eso, ya sea que el Señor conteste o no la oración que usted y yo estamos haciendo, la oración es una relación, es una comunicación, es una intimidad con el Señor. ¿Me dejo explicar? Tiene que ser intencional. Hay que buscar el momento, hay que hacerlo con intención. Con intención, buscar la intimidad con Dios. Vamos a ver en esta clase de Salomón que este hombre, en el momento de esta lección, óigame, su grado de espiritualidad estaba alto. Porque cuando a él lo hacen rey, él se vio insuficiente. Y dice la escritura que ya Salomón, ya él era un hombre sabio. Ya Dios le había dado cierta sabiduría. Gloria sea al Señor. Pero él quiso esa interacción con Dios. Él quiso buscar esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Y ahí es donde estriba la diferencia. Porque muchos buscamos a Dios en un momento de aflicción, de una situación que no sabemos cómo actuar y pedimos la ayuda de Dios y Dios en su misericordia nos ayuda. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en bendición? ¿Qué pasa cuando las cosas están yendo bien en nuestra vida? ¿Ah? Buscamos a Dios en esa intimidad como cuando lo buscamos cuando estamos en alguna necesidad. Entonces, en sí no es por qué oramos, sino buscando esa intimidad, buscar ese acercamiento más con Dios. ¿Me explico? Porque a veces uno entiende las cosas y no le salen. O sea que ya lo que ella está diciendo es que nosotros intencionalmente buscar la presencia de Dios, la intimidad con Dios, Dios va dando. Dios nos va dando de lo que nos falta, de la sabiduría que nos falta, de como estábamos en la lección que correcto, que el Señor todo lo conoce, todo lo sabe, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, que se enfocó en que nosotros lo exaltemos. ¿Se acuerdan? El jueves pasado fue, esto es como ella lo que nos está enseñando en esta noche es que nosotros, como Salomón, que su meta, su deseo fue tener esa conexión con el Señor. Porque él entendió que él no tenía la capacidad, él se sentía como un niño, él se sentía bien humilde. Él empezó bien, él empezó firme, pero y en esa humildad, en ese sentir que él tenía sincero, que él anhelaba, él deseaba esa intimidad porque tenemos que recordar que lo que él vio en su papá, David, cómo David amaba a Dios. Él miraba cómo su papá amaba a Dios, pero él entendía que él tenía que buscarlo él. Además, él estaba desde que él empezó, él estaba agradecido de Dios por lo que él había hecho por David, Yes. con su padre. Él lo había visto. Yes. Y le fue creciendo ese amor por Dios, por el Padre. Y él sabe que fue por su padre que él llegó ahí. Pero él entendió además que él no podía vivir de lo que había hecho su papá. Exacto. Que su papá fue su papá
Y él tuvo una relación con Dios, eso fue aparte, eso fue individual, pero él entendió que él necesitaba buscar la suya propia. Porque él se sintió insuficiente, él se sintió que no sabía cómo. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Mire, y nosotros muchas veces nos jactamos de ser, porque la filosofía de este mundo moderno es que todos somos autosuficientes. Y cuando vamos delante de Dios, no es que Él no sepa nuestra necesidad, claro que sí, Él lo sabe todo. Pero cuando usted y yo vamos, le estamos mostrando a Él que dependemos de Él, nuestra dependencia, no importa cuán grande su conocimiento sea, no importa lo que usted y yo podamos lograr en nuestra vida, vamos a ser insuficientes. Y tenemos que sentirnos así, porque en el momento que usted y yo nos creamos, ahí comenzamos a patinar y la cosa no va a ir bien. Mire, la oración muchas veces no es fácil. No es fácil entrar ahí en esa guerra, porque es una guerra. Es como romper un bloque, óigame, para poder llegar a esa relación con Dios. Gloria sea al Señor. Por eso vuelvo y digo que es algo intencional. Tenemos que buscarlo. Usted y yo tenemos que buscarlo. Gloria sea al Señor. Es muy fácil buscar a Dios en los tiempos difíciles. Pero cuando estamos en los laureles, no lo hacemos. Gloria sea al Señor. Pero qué bueno es cuando usted le lleva, ¿verdad?, sus cosas a Dios. Mire, y la sabiduría estriba en que todo usted se lo lleve al Señor. Que usted lo haga parte indispensable de su vida. Que usted le dé el lugar que Él se merece en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Es esa persona con la que usted cuenta para todo. Como decía la pastora en la predicación, hay que saber a quién usted le dice los problemas. Pues mire, vamos a ser sabios, vamos a coger el conocimiento aprendido y vamos a intencionalmente contar con Dios para todo. Como decía la hermana y como dice el hermano Norberto, usted y Dios, Dios y yo somos mayoría. Gloria sea al Señor. Sabios Salomón, que son muy bien, sus sabios. Mira por dónde empezó Salomón, uniéndose a la fama, uniéndose a la hija de Faraón. Allá vamos. Ya no tenía problemas. Ya vamos. Antes de recibir sabiduría ya era la sabia, no es como nosotros. Entrando a la casa. Allá vamos, hermano, allá vamos. La oración es una relación con Dios. Nuestra lección de hoy se centra, ¿verdad?, en ese encuentro que tuvo Salomón con Dios. Pero también no lo dejemos con Salomón. Vamos a ponernos usted y yo en ese lugar. Y a hacerlo intencionalmente, hacerlo a propósito. Cuando te dicen a ti, mira, tú lo hiciste intencionalmente, tú lo hiciste a propósito, tú lo hiciste a sabiendas, pues entonces eso es lo que tenemos que hacer, a sabiendas. Intencionalmente buscar esa relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre está presto. Somos nosotros los que nos rezagamos, como que nos echamos hacia atrás. Gloria sea al Señor y que nos ayude el Señor. Vamos a comenzar con la clase que está muy linda y tenemos muchas cosas, muchos versos. Gloria sea al Señor. Vamos a comenzar. Y usted, ¿verdad?, ayude, apoye, comente. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Aquí el que más sabe es el Espíritu Santo. Así que nosotros estamos a expensas de Él, que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder entender. Vamos a comenzar con los versos del 1 al 4. Hermana Sara, léame esos versos.
Primera de Reyes, estamos en Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 4. Gloria sea al Señor. Salomón hizo manifiesto con Faraón de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová y los pueblos de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Gracias. Dice la Escritura que, ¿verdad? Poco tiempo después de David morir, dice que Salomón tomó medidas para establecerse como rey de Israel. Si leemos los primeros 2 capítulos de Primera de Reyes, vemos, ¿verdad?, que el hermano de Salomón, Adonías, se quiso apoderar del reino, gloria sea al Señor. Pero su madre, siendo tan sabia, fue y habló con el rey, y ¿verdad? Y todo, ¿verdad? El rey David, antes de morir, pues dijo que ungieran a Salomón, gloria sea al Señor, y Adonías tuvo que ¿verdad?, que salir porque ella estaba haciendo banquete, oiga, me estaba celebrando, y no habían invitado ni a unos profetas, ni a Salomón, los habían dejado fuera, ¿verdad? Esos son los primeros 2 capítulos de Primera de Reyes. Eso es mucha historia, si usted quiere leerlo, pues, ¿verdad? Se fue, pero después vino pidiendo, ¿verdad?, que su madre, Betsabé, intercediera ante Salomón para que no lo matara. Gloria sea al Señor, y le da gracias porque cuando ella va donde él, ¿qué le dice él? Dime que le dé el reino también. Ella estaba intercediendo por Adonías, pero bueno, usted lo puede leer eso en los primeros 2 capítulos, gloria sea al Señor. Vemos, ¿verdad?, que dice ahí que él hizo tratado con Egipto, gloria sea al Señor, como estaba diciendo el hermano Adorno. Dice que fue sellado por su matrimonio con una princesa egipcia. Y hermano, no está malo hacer pactos. No está malo hacer pactos, gloria sea al Señor, porque muchos de ellos son buenos y traen muchos beneficios. David trajo paz haciendo, ¿verdad?, alianza, gloria sea al Señor. Pero vemos aquí que en el caso de Salomón no solamente trajeron paz, sino que también trajeron distracciones, gloria sea al Señor, que lo alejaron de los mandamientos de Dios. Y más adelante, a medida que vamos avanzando en la lección, vamos a ver que lo que Dios le dio a Salomón, habían condiciones. Lo vamos a ver en los versos más adelante. Pero sí vemos que esa alianza luego más tarde, ¿verdad?, distrajo a Salomón, porque Egipto lo conocemos como que un país, un idólatra, gloria sea al Señor. Al casarse con una princesa, ¿verdad?, de Egipto, pues ella era una mujer que adoraba imágenes e ídolos, y él, para complacerla, comenzó a hacer, ¿verdad?, imágenes para que ella, ¿verdad?, estuviera contenta, para complacerla a ella, gloria sea al Señor. O sea que esa alianza fue buena por un lado, pero por el otro trajo consecuencias, ¿verdad?, que Dios no se agradó, gloria sea al Señor. Por eso se nos advierte que tengamos mucho cuidado en nuestras relaciones, especialmente los matrimonios que abren la puerta para afectar negativamente nuestra relación con Dios. Por eso, ¿verdad?, la palabra nos manda a no hacer yugo desigual, gloria sea al Señor. Pero bueno,
vemos que David era su anhelo construir el templo. Sabemos que Dios le dijo que no era él quien lo iba a construir, sino iba a ser su hijo. Gloria sea al Señor. Y Salomón se esforzó para construir ese templo, y no solamente el templo, sino también amurallar la ciudad. Gloria sea al Señor. Vemos que en esta lección, en esta parte aquí, todavía no se había construido el templo, y dice ahí el verso 2 dice que iban a Gabaón. El Señor había determinado ese lugar para hacer los sacrificios mayores, donde iban los sacerdotes, gloria sea al Señor, a sacrificar. Dice que iban a sacrificar en los lugares altos, y Dios había estipulado ciertos lugares altos para ir a adorar. Acordémonos que la gente en Canaán, pues siendo idólatras y paganos, pues ellos también adoraban sus ídolos por allá en los lugares altos. Pero Dios había determinado ciertos lugares donde, ¿verdad?, se podía ir a adorar. Y Gabaón era uno, ¿verdad?, de los sitios donde se podía ir a adorar. Dice, porque aquel era el lugar alto principal. O sea, que ese se había determinado para que fueran allí a adorar. Gloria sea al Señor. Una vez que Salomón construyera el templo, pues verdad, ya no tenían que ir a los lugares esos altos a adorar, sino que ya había un lugar específico donde podían ellos ir a adorar. El corazón de Salomón estaba consagrado al Señor, como ya lo hemos dicho. Quería mostrar su amor por el Señor, andando cuidadosamente en sus estatutos. Ahí lo dice. Él quería, ¿verdad?, agradar a Dios. Dice que andaba en sus estatutos, los de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bendito Dios. Y dice que en esta ocasión Salomón se fue a Gabaón a hacer sus sacrificios. Este era considerado el principal lugar alto. Durante gran parte del reinado de David y en el de Salomón, Gabaón fue la ubicación del tabernáculo mosaico, donde por lo general los militares, los sacerdotes, los jueces, los líderes se reunían para adorar. Y dice que allí sacrificó mil sacrificios. Él no escatimó ofrenda para el Señor. Y dice el estudio que la ofrenda que él llevó allí, esos 1000 sacrificios, hoy en día es una millonada. 10 millones. No son pesos, billones. Imagínense la devoción que él sentía por el Señor, el agradecimiento que él tenía para con Dios. Un sacrificio millonario. Claro que sí, pero él lo hacía no porque lo tenía, sino porque le salía del corazón. Él estaba agradecido con el Señor. Gloria sea al Señor. ¿Algo que quieras comentar antes de proseguir, hermano Norberto? ¿Perdón? Vamos a seguir. Vamos al verso 5. Hermana Zeneida, ¿me lo quiere leer el verso 5? Gracias. ¿Piensa usted que Dios sabía lo que Salomón le iba a pedir?
nos pregunta a nosotros. ¿Qué vamos a Pues, pedir? Lo primero que yo creo que lo primero que pide es el dinero, la riqueza. Salomón estaba consagrado a Dios y Dios se iba a encontrar con Salomón en aquel lugar. No a cualquiera Dios le dice, pide lo que tú quieras. Pero Salomón tenía algo especial de parte de Dios. Y como ustedes dijeron, Dios conociéndolo todo sabía que él podía hacerle esa pregunta porque él sabía la respuesta de Salomón ya. No dice la palabra que él sabe, antes de que usted y yo ejecutemos la palabra, ya él la sabe. O sea que al él hacer esa pregunta, no se la estaba jugando, por así decirlo, sino que sabía con certeza la respuesta de Salomón. Gloria sea al Señor. Imagínese usted cómo Dios miraba a ese muchacho, porque era un muchacho. Gloria sea al Señor. Dios conocía el corazón de Salomón y conocía la gran responsabilidad que este joven tenía, gloria sea al Señor, al dirigir su pueblo. Pero también Dios estaba complacido con lo que Salomón hasta ese momento le había dado, le había ofrecido, gloria sea al Señor, desinteresadamente. Bendito sea al Señor. Y dice, ¿verdad? Ahí el relato que esa noche Dios tenía una cita con Salomón. Se le apareció en un sueño. Y usted sabe que en el tiempo de antes eso era muy común. Hoy ya no tanto, ya hemos perdido eso. No por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Pero en el tiempo de antes, en el tiempo bíblico, era muy común, ¿verdad?, que el Señor hablara a través de sueños, de visiones, gloria sea al Señor. Eso lo muestra, ¿verdad?, nos lo relata la historia. Y también lo puede y quiere hacerlo hoy, es que nosotros no lo dejamos, bendito Dios. Y muchos hoy día no aceptan que Dios pueda hablar a través de sueños o visiones, gloria sea al Señor. Mire, Dios le habla a Salomón en el sueño y le dice, ¿verdad?, le da ese ofrecimiento, le está ofreciendo, pide lo que tú quieras. O sea que ya estaba garantizado, ya dalo por hecho, porque lo que tú pidas se te va a conceder. Conociendo ya Dios lo que Salomón, ¿verdad?, le iba a pedir. Gloria sea al Señor. ¿Qué te daré? ¿Qué tú quieres que yo te dé? Gloria sea al Señor. Es una oferta única, única. Gloria sea al Señor, que no debe responderse frívolamente. ¿Usted cree que Salomón en su meditar, en su pensar, no habría pensado algo así? Porque yo creo que eso no salió tan espontáneamente. Él ya tenía que tener esa inquietud, gloria sea al Señor. ¿Cómo él iba a dirigir ese pueblo, el pueblo de Dios? ¿Cómo lo iba a dirigir? Gloria sea al Señor. Mire, no debemos responderle a Dios frívolamente. Gloria sea al Señor, porque es una pregunta que Dios nos hace todos los días, de muchas maneras. Pero nuestra respuesta a Dios debería ser con el deseo de peso, como la de Salomón. Tiene que tener peso. Gloria sea al Señor. Si Dios nos preguntara, que usted pudiera responderle sin titubear, ¿sería para sus deleites? ¿Sería para el bienestar de otros? Gloria sea al Señor. No tiene que contestarla, contéstesela a usted mismo. ¿Cómo responderíamos al Señor?
Hay otros que responderían, yo quiero vivir eternamente, una larga vida, con salud. Pero vamos a ver, ¿verdad?, la respuesta de Salomón. Gloria sea al Señor. Qué privilegio de Salomón tener ese encuentro con el Señor y que el Señor le expresara, gloria sea al Señor, su sentir. Óyame, porque si la respuesta de Salomón hubiera sido otra, el Señor ya se la había garantizado, Él se la iba a dar. Bendito Dios. Que nos ayude el Señor, ¿verdad? Que le podamos hablar hacia el Señor, si el Señor nos preguntara, que pudiéramos tener una respuesta desinteresada, no para nosotros, sino, ¿verdad?, con el fin de ayudar a otros. Gloria sea al Señor, que ese era, ¿verdad?, lo primordial para Salomón. Gloria sea al Señor. Vamos a ir leyendo los versos del 6 al 9. Hermana Josefa, lean esos versos ahí, por favor. Ajá. Primera de Reyes 3 del 6 al 9. 3 del 6 al 9. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en lugar
mientras él estuvo, ¿verdad?, esa intimidad con el Señor, vive Jesús, él le fue fiel a Dios. Y como dijera la hermana maestra al principio, hermano, intencional. Cuando uno busca al Señor tiene que ser intencional. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Porque si usted lo deja que tenga un tiempo, usted nunca va a tener tiempo. Nunca lo va a tener. Alabando a Jesús, ¿y qué pasa? Podemos hacer todas las cosas y por último cuando ya vamos a orar, se me fue el tiempo. Mi hermano, no nos da tiempo. Por eso es que tiene que ser intencional. Usted tiene que poner una hora para poderlo, dejar todo lo que usted tiene e ir a adorar a Dios, porque si no, se le va el tiempo y no tiene, vive Jesús. Y como dijera, ¿verdad?, la maestra, en los lugares altos, pues era donde se adoraba a Dios. Y acordémonos que los cananeos también usaban esos lugares para adorar a otros dioses, pero cuando entró Dios y David, ellos le dijeron que quemaran, que tumbaran todos esos altares altos, y el Gabaón era el principal donde, ¿verdad?, Dios se reunía con su pueblo. Vive Jesús. Amén. Gracias, hermana Luceta. Mire, ahí, como él empieza esa conversación, porque orar es una conversación íntima. Cuando el Señor le dice, pide lo que quieras que yo te dé, él no entró rápidamente a pedir. Mire cómo él empieza. Tú hiciste gran misericordia, o sea, está engrandeciendo a Dios, alabando a Dios por lo que Dios había hecho primeramente por su Padre. La misericordia que había tenido de él para con David al nombrarlo rey, gloria sea al Señor. O sea que es una oración pero tan humilde, gloria sea al Señor. Y dice, tú le has reservado esta tu gran misericordia. ¿Cuál fue la misericordia de Dios para con David? Darle el reinado a David. Mire, no había arrogancia, no había orgullo, sino podemos ver una gran humildad en este muchacho, gloria sea al Señor. Y sigue diciendo, ¿verdad? Tú me has puesto ahora a mí en lugar de David mi padre, como quien dice, pero ¿quién soy yo para ocupar ese lugar? O sea que los zapatos que él iba a llenar eran muy grandes, le quedaban muy grandes a Salomón. Pero ¿sabe qué? Que mientras más uno lee, yo me imagino, yo veo una película en la cabeza, y si Dios no le hubiera preguntado, si Dios no le hubiera hecho esa oferta a Salomón, yo creo que en ese sacrificio que él hizo allá, esos 1000 sacrificios, primero para adorar a Dios, después para buscar gracia delante de Dios, él se lo iba a pedir. Él le iba a pedir que él necesitaba sabiduría de lo alto, porque lo que él tenía en las manos era algo que él reconoció su incapacidad. Aunque haya sido inteligente, aunque haya tenido cierta sabiduría, pero él se reconocía, óigame, insuficiente, incapaz. Y qué bueno es cuando usted y yo, no importa el grado que tengamos de estudio, qué bueno es cuando usted y yo nos sentimos incapaces, porque delante del Señor tenemos que encontrarnos incapaces. Él es el que nos capacita, bendito sea el Señor. Él es el que nos da, gloria sea al Señor, lo que Él nos quiera dar. Pero nunca debemos ir con arrogancia, porque creemos que lo merecemos. Él aquí está afirmando que Él no se merece estar ahí. Él no se merece estar ahí, gloria sea al Señor. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. En otras palabras, yo no sé cómo hacer para dirigir un pueblo tan grande. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo.
y para discernir, óigame, para discernir lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Vemos, ¿verdad?, la sinceridad, la humildad de este joven. Él sabía exactamente lo que necesitaba, pero yo creo que ya Salomón había pensado en eso. Y yo creo que, ¿verdad?, ese fue tal vez uno de los motivos por el cual él fue allá a adorar, porque necesitaba buscar esa intimidad con Dios, necesitaba que Dios, ¿verdad?, le diera lo que él no tenía para poder dirigir a su pueblo. Gloria sea al Señor. Mire, determinar la diferencia entre nuestros deseos y necesidades, porque una cosa es que usted y yo querramos algo y otra cosa es que usted necesite algo. Y Salomón necesitaba eso de parte de Dios. Debemos centrarnos en nuestras necesidades. Gloria sea al Señor. Nuestras oraciones pueden ser la clave para la oración contestada y una vida satisfactoria y exitosa. Salomón tenía que tener una experiencia personal con Dios. No podía vivir de lo que él había aprendido y había visto de su padre. Él necesitaba esa relación personal con Dios. Entender él mismo quién era Dios. Gloria sea al Señor. No solo confiar en lo que él había visto de sus padres, sino que necesitaba esa experiencia. Gloria sea al Señor. Necesitaba una visión de Dios para guiar a las personas según la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Necesitaba esa visión de Dios para guiar al pueblo, no como él quería, sino en la voluntad de Dios. Bendito Dios. Afirma que no sabe cómo gobernar adecuadamente de acuerdo a como Dios quería que se gobernara ese pueblo, ¿verdad? Podemos ver la humildad de este joven. Gloria sea al Señor. Hermana María, léame ahí los versos del 10 al 15, por favor. Y agradó delante del Señor que Salomón tuviese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mi camino, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz, e
y deleites. Aquí Salomón no pidió nada para él, para beneficio propio. Como decía la hermana, no pidió una larga vida, no pidió venganza sobre sus enemigos, no pidió más riqueza, porque sabe que el que tiene siempre quiere más. Gloria sea al Señor. El objetivo de Salomón era no defraudar a Dios, también no defraudar a su padre. Gloria sea al Señor. Era su principal motivo, era cumplir el trabajo que Dios le había dado de la mejor manera posible. Y usted y yo, como hijos de Dios, también ese debe ser nuestro motivo, hacer lo mejor para el Señor. Y él sabía que necesitaba de esa sabiduría, sí. Quiero decir algo cuanto a la vida de Salomón, que nosotros pues por dentro nos decíamos que si Dios nos diera a nosotros esta oportunidad, ¿verdad?, de pedir lo que nosotros queramos. Pero también tenemos que mirar, hermano, el fin, ¿verdad? Dios le concedió, como acaba de leer la hermana María, a este joven, una bendición tan grande, hermano, que dice ahí que no había otro como él, ni habrá otro como él. Pero también nosotros, hermanos, no podemos descartar, ¿verdad? Tal vez nosotros no recibimos de parte de Dios, ¿verdad?, un regalo, una bendición tan y tan grande, pero sí, hermanos, Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros individualmente. Señor. Y muchas veces nosotros no, ¿verdad?, lo apreciamos al principio, sí, qué gozo, qué alegría, lo encontramos, ¿verdad?, en las nubes con el Señor. Nos encontramos enamorados de Dios, pero el tiempo pasa, los años, y después nosotros, pues, como que nos sentimos, ¿verdad?, haciendo las cosas mecánicamente. Y yo le digo, o le pregunto, ¿cómo un hombre tan sabio, tan inteligente, hermano, se derrumbó, ¿verdad?, falló, conociendo, teniendo experiencias bellas, tan cerca con Dios, y Dios tan cerca con él, y él veía, y no solamente él lo veía, sino que el mundo alrededor de él se había expandido ¿verdad?, su fama por todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Y cómo es posible, hermano, que cayó? Y nosotros, pues, no nos vemos que nosotros también le hemos fallado a Dios. No estamos en el nivel. Ya eso es una memoria para nosotros y nos recordamos qué lindo era ese día cuando yo acepté al Señor. Me sentí como si estuviera andando en las nubes. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó a mí? Mire, nosotros con el tiempo nos acostumbramos. Y al acostumbrarnos, las cosas empiezan a ser como una rutina. Estoy hablando del progreso, ¿verdad?, a descender. Y no nos damos cuenta de esto, hermano. Y nosotros decimos,
¿Qué fue lo que le pasó a Salomón? Lo está pasando a nosotros también. Y qué ignorante, ese no era un hombre sabio. ¿Cómo él pudo cambiar tan grande regalo por algo material? Eso nos ha pasado a nosotros y nos está pasando a nosotros. Cuando nosotros, hermanos, miramos la oración en nuestro servicio a Dios como algo superficial, algo ahí por encima, tocando por encima nada más, livianamente, y no nos profundizamos y nos conformamos con un toque aquí, un toque allá y lo que sea, ¿verdad? Empezamos a conformarnos con poco. Y nuestras oraciones a Dios, hermanos, son superficiales. Y viene un momento, hermano, cuando ya nosotros no tenemos ese fuego dentro. Y fallamos y cometemos cosas grandes, pecados, malas cosas hacemos. El Evangelio, hermanos, es un plan progresivo, activo. Continuamente debemos estar nosotros mejorando nuestro estado, nuestra posición delante de Dios, espiritualmente, que sigamos nosotros, hermanos, anhelando algo nuevo, algo mejor de parte de Dios. Pero no lo hacemos, hermanos. Y nos encontramos sentados en las bancas de la iglesia, año viene y año va. Y nosotros pues decimos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy así? Y como vemos alrededor nuestro y otros están en la misma condición y hasta peor, pues nos empezamos a consolar. Pero, ¿verdad, hermanos? Dios es grande y Dios es todopoderoso. Espérense un momentito, yo leí algo aquí. Hay veces, ¿verdad?, que nosotros también en ese estado caemos en una de las dos partes. Se lo voy a decir y usted diga en qué parte está usted, ¿verdad?, o yo me ha acomodado. Nosotros servimos a Dios y oramos a Dios y hacemos las cosas para Dios con una de estas dos maneras. Lo hacemos obligatoriamente porque ya sabemos que si le damos la espalda a Dios por completo, la cosa va a ser peor. Venimos a la iglesia, es más, mire bien, usted se siente agradecido o le da la oración a Dios y se siente, ¿verdad?, que usted necesita orar más a Dios, orar más con Dios, o lo está haciendo obligatoriamente. Oramos y ya oramos más que 1, 2, 3 minutos. Y lo hacemos porque lo encontramos que tenemos que hacerlo, porque eso lo espera Dios. Estamos haciendo las cosas obligatoriamente. Hoy el otro punto es egoístamente, porque yo quiero que Dios me bendiga, porque yo necesito que Dios
me dé esto o me ayude con esto o lo que sea. Estamos en una de las dos bandas. What was the second one? La primera era Obligatoriamente la otra egoísta. egoísta. Y nosotros, hermanos, hay Para que que Dios me decir, bendiga. Para que Dios me bendiga. no sé lo que ella preguntó, pero anyway, parece que se conformó. No, yo le estoy repitiendo lo que tú dijiste. All right. Hermanos, esto es verdad lo que me vino a la mente leyendo. Hay una porción, una parte del libro de la estudio de esta noche. Y yo, pues, hermanos, nosotros nos preguntamos por qué. ¿Qué locura de Salomón teniendo tanto? Pero nosotros, hermanos, tenemos también una salvación tan grande, hermanos. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Todos nuestros pecados han sido borrados. Comenzamos nuevos. La Biblia dice nuevas criaturas somos. Y usted está mirando la ignorancia de Salomón, por qué él desechó una bendición tan grande. ¿Por qué no nos preguntamos nosotros a nosotros mismos por qué yo he desechado una salvación tan grande? ¿Cómo es posible que yo he llegado a este punto? I'm sorry, vamos a seguir con la clase de esta tarde. Pero hermano, Dios, hermano, nosotros pensamos que estamos bien. Dios lo bendiga. Amén. Bueno, estamos viviendo una católica, pero nosotros aquí, en el más grado espiritual que nos podemos sentir, tenemos que entender que puede haber una caída también. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la recta y como dijo él, no orar 3 minutos, pedir al Señor y agradecerle al Señor. A veces yo digo al Señor, pero Señor, tú me bendices más de lo que yo merezco. Pero porque el Señor me da tantas bendiciones que uno tiene que estar agradecido. Y a veces yo me siento tan poca cosa. Y yo se lo digo a Él. Yo le digo, Señor, y uno, ¿sabe? Puede haber una caída en el momento como le pasó a él, sin pensar, porque él, por esas mujeres paganas que tenía, ya comenzó a bajar la guardia. Nosotros no podemos bajar la guardia. Por eso, gracias hermano Roberto, gracias hermano María. Por eso, el verso 14, hay condiciones. O sea, el Señor nos bendice, pero también hay condiciones para nosotros. ¿No? Sí, el Señor nos bendice porque nos ama y Él quiere bendecirnos, pero dentro de todas esas bendiciones también hay condiciones para nosotros. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, mi padre, yo alargaré tus días. Y eso fue lo que le pasó a él. Él se fue, ¿verdad? Deslizando, porque el que Dios le diera esa sabiduría no garantizaba, ¿verdad?, que él permaneciera en el Señor si él no había esa intención de parte de él. Gloria sea al Señor. Lo mismo nos pasa a nosotros, por eso es lo que el hermano dijo, esto es progresivo, ¿no? Ya soy salvo y me sigo ahí. ¿Verdad? Eso no es así. Hermana, eso, el diálogo, o sea, el evangelio, el de nosotros ser cristianos y ser obedientes, eso estriba muchas cosas, no es nada más de venir a la iglesia, hay muchas cosas que hacer, que yo sé que uno a veces no. Y no solo eso, tampoco, no dar por sentado la bendición de Dios. Because I deserve it, porque yo me la merezco, porque Dios está obligado conmigo a bendecirme, porque yo lo acepté a él. O sea, como que yo estoy haciendo un favor a Dios porque yo acepté la salvación. No, si el favor es para mí.
el Señor nos bendiga, y si no nos bendice, gloria sea al Señor, que yo sé que no es el caso. No dar las cosas por sentadas, no creernos muy allá que el Señor tiene que tener favor para conmigo. Who am I? ¿Quién soy yo? Indigna, agradecida con el Señor, porque, como dice la hermana María, Es que a veces nosotros tenemos como Abraham se puso en su lugar cuando estaba hablando con Dios. ¿Quién soy yo? Polvo y ceniza. Pero a veces nosotros nos creemos que somos alguien y no somos nada. Que todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No porque merecimos. eso es así, eso es así. Ese sentir, ese pensamiento no debe escaparse de nuestra mente, siempre reconocer, ¿verdad?, quién es uno y quién es Dios, y lo que Él nos da, verdaderamente nos lo da porque Él es Dios y es bueno y misericordioso, pero no porque yo porque lo merezca o haga algo para, no, al contrario, siempre vamos a estar en deuda con el Señor por lo que Él ha hecho, porque ninguno de nosotros hubiera podido hacer eso, ninguno de nosotros no hubiera dado un hijo para salvar a una humanidad tan mala y pecadora. Que miran que era la ley. Y la ley no era perfecta. No, claro que no. Ahora estamos en la gracia. Gracias que Cristo nos salvó. Porque murió en el Calvario. Terminó la obra, sigue la ley. Entonces, es algo que tenemos que pensar que Dios nos la regaló gratis. Pagó el precio que yo no pagaba. Por eso es que hay que guardar nuestra oración con temor. ¿Sí? Estaba un tiempo peligroso. En aquel tiempo, pues, Salomón falló como falló su padre también. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se enredó también. Mira de a dónde salió Salomón. ¿De a dónde? ¿De qué mujer salió? Que Dios lleve sus propósitos como Él quiere. No lo hace. ¿Cómo son nuestros corazones? Sí, Señor. Dios tiene tu temor, y nos mide el aceite de nuestra corazón. Si podemos trabajar, podemos trabajar. Si Él no puede poner su bendición en nuestras manos para poder llevar a cabo. ¿Entiendes? Reconocemos todas las cosas. Estamos desnudos en su presencia de Dios y sabe con quién va a trabajar, quién va a permanecer y quién no va a permanecer. A su código de eso saber. Pero yo sabía que Salomón iba a enredar. Es posible de que Salomón se haya perdido. Porque la Biblia no lo dice. Al último, ¿cómo va a acusar él? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los años, los días, los cuales no digan, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué significa eso? Que él entendió que él había perdido su gracia y su bendición. Entonces, para que otro no se salve y pueda guardar la ley, lo aconsejan de esa forma. Así es, hay que guardar los salvaciones que no tienen la Biblia hasta el fin. Si nos enredamos y nos vamos al mundo, o deseamos a las tinieblas, y tenemos una salvación, es un problema grandísimo, ya que Dios nos lo ha dado gratis. Porque ¿quién aquí ha pagado por la salvación? Levanta la mano, nadie. Pero tengo que pagar un precio sirviendo al Señor, porque no la regaló, no lo dio. Fuimos agraciados del Señor de podernos sacarnos de las tinieblas donde estábamos y nos trajo la luz. No importando los años que tengamos el Señor, porque mañana tenemos reparación. Aquí nadie se puede poner firme. ¿Quién se puede poner firme? Nadie. Porque la promesa nos la da el Señor, la gracia nos la da Él para poder seguir. Por eso que está siempre como dice el hermano, permite, Señor, no pierda tu gracia sobre mí. Tu bendición cada día, dame sabiduría más para Dios poder llegar a la meta, al blanco de la relevancia de oración, como dice Pablo. Al fin, tenemos un blanco, y ese blanco que seguimos. Si te desvías, te enredas. Pero es tan bueno el Señor que te levanta otra vez y se sigue caminando. Sigue caminando porque nos caemos, nos separamos, pero el Señor sigue dándonos palmetazos en la mano para que usted y yo podamos caminar. Para que no podamos apartar de sus caminos. Porque muchos
muchos se han quedado a mitad de camino. ¿Cuántos pastores se han perdido, se han caído en la gracia y han estado lejos? Actualmente ahora muchos pastores han predicado el evangelio falso, relajando con la palabra de Dios como si fuera un juguete. Ese es el problema que hay. Hay que guardar nuestra salvación. Dice la Biblia, pecar no temblar, no pecar. ¿Por qué? Porque la salvación Dios nos la que mandar como un tesoro grande. Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, de poder conocer la verdad y que la verdad nos ha hecho libre. ¿De qué la verdad nos ha hecho libre? De la ignorancia que tenían, las tinieblas que amarraban nuestras vidas, que no conocían, no podían ver porque estábamos ciegos. Y eso es el problema de hoy en la gracia que estamos ahora. Muchos son difíciles de venir. ¿Por qué? Porque las tinieblas están superando y tapando las cosas de Dios. Pero cuando dice la Biblia que cuando el pecado crece, la gracia de Dios sobreabunda para seguir su camino y su gracia en nosotros, para poder seguir sirviendo al Señor. Porque mira que estamos en un periodo peligroso, hermano. Estamos casi 2025 años. Pasando problemas. Y yo ahora mismo, Fernando, estoy en problemas, donde quiera. No acabo una prueba cuando ya la otra está encima de mí. Pero ¿y qué pasa? Yo digo, Señor, ¿pero qué pasa? No, mío, no, yo estoy contigo y no te le hago, sigo pasando las pruebas, las dificultades, porque esto es a entrar al cielo, aunque dejemos el cuero en la puerta. Entra por ahí y olvídate, no mires para atrás y sigue adelante, que allá nos espera las mansiones grandísimas. Pero mire, hermano, mejor, ¿qué dice la Biblia? Que es mejor lo que vamos a recibir de allá que lo que podamos pasar aquí en esta tierra. Si no vamos a pasar, hay alguien que nos ayuda, porque usted va a sufrir, va a estar llorando. Si hay alguien que te ayuda, que te dé para meter, si sigue caminando. Nos ayude el Señor. Esto es una decisión personal, tiene que haber intención. Esto no es de yo aceptar al Señor y me siento. El problema de Salomón, que se agarró la bendición, hermano, diciendo, no, como Dios está conmigo, que yo tengo todo. El primer error que cometió Salomón fue unirse con la tierra, la mujer de Faraón. Ahí comenzó el problema. Pero la sabiduría que Dios le dio a él, eso no le garantizaba a él que él terminara su vida. Tenía que haber intención en él, tenía que haber una decisión firme, que ahí es donde muchas veces claudicamos y fallamos. Gloria sea al Señor. Hermana pastora, le voy a dar para que me lea del 16 al 28. Como decía la hermana María, toda la sabiduría de este hombre se fue extendiendo, gloria sea al Señor, y dice, ¿verdad?, que vino la reina de Sabá, y dice que la prueba, óigame, que le hizo unas preguntas ahí, pero que él salió airoso, y verdad, se fue regando su fama hasta el episodio que la hermana pastora va a leer para nosotros. Amén. Gracias, diciendo. Amén. Hasta terminar el capítulo. También dice la palabra de Dios. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ay Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey.
la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Se resolvió el problema. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ay Señor mío, dar a al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partid. Entonces el rey respondió y dijo, dar a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Santo. Gloria a Dios. Qué polémica, La oración conquista. La sabiduría que Dios le da a nosotros. Gloria al Señor, porque hay situaciones, ¿verdad? Que, bueno, aquí se lee, ¿verdad? La sabiduría que Dios le dio a él para, y que estamos hablando de dos mujeres que eran profesionales por su vida, su estilo de vida, ¿no? Lo de vida. Amén. El pueblo diría, bueno, son mujeres de la sangre, a quien se les puede tener, pero claro, el rey, ¿verdad? Por la sabiduría que Dios no pudo discernir cuál era la verdadera madre, porque la madre verdadera le iba a dejar que su hijo muriera. El Señor prefería que lo cogiera la obra, porque en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Hay circunstancias donde se nos presentan, gloria al Señor, que si no le pedimos al Señor sabiduría, la cosa se puede derrumbar, la cosa se puede poner bien fea, puede haber, ¿verdad?, desgracia. Y a veces, hermano, en situaciones en nuestra vida que llegan, nosotros somos los canales que Dios puede usar para traer paz y que pueda haber unión en la misma familia, porque es que no hay que ir en la misma familia, se forman una atmósfera, unas cosas tan grandes que es una guerra, entonces pues Dios nos ayude, que nos dé la sabiduría para nosotros poder, aparte nos ha llamado Dios y ser pacificadores y saber aconsejar para que pueda haber, ¿verdad? Se pueda resolver los problemas que se comentan entre familias, entre hermanos, entre familias, mayormente, gloria al Señor. Y estamos viviendo unos días que realmente necesitamos esa sabiduría, hermano, para adelante los asuntos que se levantan en nuestros medios, gloria al Señor, en nuestro diario vivir, gloria al Señor. Terminé la predicación, hermano, y entró el lunes, y eso ha sido una... Ay, Señor, era para que uno perdiera la paz, gloria al Señor, y me di de cuenta, gloria al Señor, que el mensaje que el Señor me dio, pues tenía que yo misma aplicarlo, comenzar a alabar al Señor, engrandecer el nombre del Señor, que esa atmósfera elevada
eso es así. Nos ayuda el Señor que nos dé esa sabiduría que necesitamos, no solamente en cuestiones de resolver problemas, pero en toda área de nuestra vida, saber discernir, hermano, poder discernir. Estamos en unos tiempos que hay que saber que hay tantas astucias, que nos ayude el Señor a discernir entre el bien y el mal. Bendito sea el Señor. Y verdad, saber aquí ser justos. Nos ayuda el Señor a practicar la justicia. Gloria al Señor, para nosotros poder, ¿verdad? Mantenernos recto delante de nuestro corazón, recto delante del Señor. Que hacerlo bien ante el Señor y nos ayude el Señor, hermano, que aprendamos en esta noche la necesidad que tenemos de que Dios nos dé sabiduría. Yo no sé de usted, pero yo estoy falta de sabiduría. Le pido a Dios que me dé sabiduría. Miro en esta lección, hermanos, que el terminar de quizás no fue bien, pero el comenzar de fue bien. Y es lo que nosotros debemos de anhelar y desear. Que el corazón que él tuvo, de la humildad que él tuvo delante del Señor, esa humildad como estaba enseñando ella, que no somos nada. El que es el grande es el Señor. Sin el Señor no somos nada. Mantener esa humildad y humillarnos ante el Señor y tener ese sentir siempre que nosotros necesitamos al Señor y depender de Él, como el rey, hermano, en su adoración. No sé cuántos pudieron captar que el deseo de él sacrificaba a Dios, era su ofrenda a Dios, su alabanza a Dios, su devoción a Dios, sus deseos, ¿verdad? Como ella empezó a enseñarnos, fue intencional. Entonces nosotros tenemos que mantener esa intención. Entonces estoy mirando, hermano, que la intención, cuál es y entonces el hermano nos está enseñando, hermano, cuál nuestros motivos de ir al Señor. Si nosotros mantenemos esa intención de adorar al Señor, de darle lo mejor al Señor, de alabar al Señor, de glorificar al Señor, hermano, pues lo demás lo hace el Señor. Porque Dios lo buscó a ese hombre, pero fue por la intención. ¿Estamos entendiendo? Esa intención que tuvo el Señor el anhelo de agradar al Señor, de servir al Señor, y Él lo hacía literalmente, hermano, sacrificaba al Señor. ¿Sabe lo que son 1000 sacrificios? ¿Cuántas horas se tomó eso? ¿Cuántas horas? Y los animales. Pues por eso. Y el valor que había. O sea que no escatimó él no escatimó. Y eso, hermano, lo mira el Señor. Eso lo estaba mirando el Señor. Cómo ese hombre en su vida personal le dio su devoción a Dios de corazón, con sinceridad. Estamos hablando de un sueño. ¿Ustedes captaron eso? Un sueño, no personal. Fue todo en el sueño. Dios está hablando con él en el sueño. Porque creo que el verso 15 dice, cuando despertó, se dio cuenta que era un sueño. O sea, él tuvo una conversación con el Señor en el sueño. Pero a él al despertar fue y sacrificó. Y se dio de cuenta, wow, ¿quién soy yo? Para que Dios me diga a mí que yo pido. Y vemos, hermano, ¿verdad? Que Dios, que eso sea nuestro anhelo, nuestro deseo, cuando vayamos delante de la presencia de Dios, nuestra intimidad. Gloria al Señor, hacerlo intencional, no hacerlo frívolo, como es la palabra que ella nos enseñó, seco, hacerlo por hacer. Gloria al Señor. El Señor mira nuestro corazón. Entonces la intención tiene que ir ligada con el corazón. It's got to come from the heart.
mi diario vivir, para todo, yo necesito que Dios me desarrolle. Porque yo soy insuficiente, yo soy incapaz, aunque sí el Señor nos ha dado una capacidad a cada uno, pero reconocer delante de Dios nuestra incapacidad. Y eso a Dios le agrada, pero que se lo digamos sinceramente, no de los labios para afuera, que nos encontremos que sin Él no podemos. Y es que es así. Él dice que sin Él nada podemos hacer. Él es el pámpano. Él es el pámpano. De ahí salimos usted y yo. O sea que si no estamos en Él, olvídese que nada podemos hacer. Que no nos creamos gran cosa, porque no lo somos. Salomón no se creyó gran cosa. Él fue humilde y él a Dios le dijo lo agradecido que estaba por lo que él estaba haciendo, no por él, sino por su padre. Quiero terminar, ¿verdad?, con Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Con esto yo quiero concluir que de hoy en adelante, cada vez que vayamos delante del Señor, que le pidamos sabiduría para poder hacer su voluntad en nuestra vida. Que le pidamos sabiduría para aquellas cosas tan triviales en nuestra vida. Porque hay momentos duros en nuestra vida, óigame, pero ¿qué pasa en esos momentos? Que todo nos va bien, que se nos dé sabiduría. Sabiduría para poder seguir hacia adelante, sabiduría para no perder la salvación, para cuidarla como nos dice la palabra. La oración hay que hacerla intencional. Es la herramienta que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él, para intimar con Él. Nos ayude el Señor, nos ayude el Señor a creernos siempre, aunque el Señor nos bendiga con lo que sea, con conocimiento, con lo que sea que el Señor nos quiera regalar. Nunca creer que lo merecemos. Siempre vamos a estar faltos delante del Señor. No importa cuánto Él nos dé. Gloria sea al Señor. Que el Señor nos bendiga. Y espero en el Señor que nos hayamos llevado, ¿verdad? Que hay que tener intención, hay que hacerlo a propósito. Hay que hacerlo a propósito. Dios se va a agradar. Dios se va a agradar. Nos ayuda el Señor, ¿verdad? Porque esto es un estilo de vida, esto no es. Nos ayuda el Señor, el Señor nos ayuda a bendecir. Amén. Qué clase bella. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Que Dios nos siga bendiciendo. Le quiero informar, iglesia. El sábado en la mañana estaré casando los jóvenes, el joven que se bautizó el domingo. En la mañana el hermano José Dislan, se llama él, y ella se llama Melissa Girón. Gloria al Señor, él tiene 29 años, ella tiene 27 años, así que ya los dos son adultos. Se conocen desde niños. En Santo Domingo hablé con su pastora, como ya yo les dije, y ella pues ambos tienen buen testimonio y ella está bien contenta, su pastora, de que lo hemos bautizado en esta iglesia, aunque ella no nos conoce, pero la hermana Nelly le informa a su hermana, porque ellas son hermanas, de lo que está sucediendo en esta iglesia. Gloria al Señor. Y pues la pastora pues está muy agradecida. El sábado a las 10 de la mañana estaré casando a esta pareja
por cuanto ellos apenas lo estoy conociendo, ya ella tenía sus planes, o sea, no sé quién la ayudó, y está un poquito retirado, es como un 40 minutos de camino para mí. Pregunté si podía llevar a alguien, pero por causa del COVID nada más le permiten 20 personas. Entonces sus bodas más grandes van a ser en Santo Domingo, y por esa es la razón que y entonces pues eso está pagado, hermano. Ok, lo puedes pagar. Gloria al Señor. Gracias.